bienvenidos de vuelta a otro episodio de este podcast llamado Todo Mal. Hace unas semanas les comentaba que muchos de mis invitados estaban de vacaciones y por eso había tenido que reprogramar algunos de los episodios. Pues la que se ha ido de vacaciones a estas últimas 2 semanas he sido yo, que también lo necesitaba. Y la verdad es que qué casualidad que justo me he ido de vacaciones a la playa. Y justo el tema del que les voy a hablar hoy tiene mucho que ver con la playa, porque vamos a hablar de el sol y la vitamina D, sobre todo de por qué todavía existe tanto miedo a tomar el sol, a exponernos al sol. Y por qué realmente esto, aunque parece que nos protege y nos cuida de muchísimas enfermedades y situaciones peligrosas, realmente puede estar haciéndonos más daño cuando buscamos protegernos en exceso del sol, de manera tal que casi que ni lo recibimos en las cantidades suficientes. Esto tiene mucho que ver con la síntesis de vitamina D, con la capacidad que tiene el cuerpo de regular muchísimas funciones a nivel físicas y mentales también. Y como es un tema tan increíblemente interesante, pero muy amplio, me he traído hoy a Diego de Castro, que es nutricionista y coach de nutrición, especializado en alimentación saludable y en tratar pacientes con hipotiroidismo autoinmune, al igual que problemas digestivos, porque él dentro de su práctica incluye mucho el análisis de los niveles de vitamina D en el cuerpo de los pacientes. Y lo mira mucho porque es consciente de que esto influye luego en la salud también general de pues otras de las partes del cuerpo. Así que a él me lo he traído hoy de invitado en este podcast para que nos hable de cuáles son los mitos alrededor del sol, de si realmente hay algo de qué preocuparnos al tomar sol, cómo debemos hacerlo adecuadamente y por qué es tan importante tener buenos niveles de vitamina D en nuestro cuerpo. Así que sin más preámbulos, acompáñenme en este episodio que espero que les deje una muy buena sensación con el sol y ganas de tomarlo adecuadamente. Les recomiendo que tengan donde apuntar porque hay muchísimos datos maravillosos que nos va a dejar para que puedan ir un poco mirando en qué niveles están y empezar por ahí. Acompáñenme en este episodio. Hola a todos, bienvenidos. Como les decía, hoy tengo el placer de tener en este podcast a Diego de Castro, que va a hablar con nosotros sobre todos los mitos que hay alrededor de el sol. ¿Por qué hay tanto miedo con respecto al sol? Y realmente por qué este miedo nos está haciendo más daño que bien con la deficiencia de vitamina D, de la cual vamos a hablar a continuación. Así que bienvenido, Diego. Encantada de tenerte aquí. No, muchísimas gracias, Analía. Es un placer estar aquí con vosotros compartiendo este ratito. Pues bueno, vamos a empezar con el tema de lleno, que quiero empezar sobre todo hablando de qué es la vitamina D, porque hay tantas vitaminas y se habla tanto de ellas que yo creo que nos perdemos muchas veces con cuál es cada cosa y para qué sirve cada una. Entonces, quiero que nos expliques muy brevemente de qué va esto de la vitamina D y qué hace en el cuerpo. Sin problema. A ver, vitamina, todo lo que sean vitaminas, primer concepto básico a entender es que lo necesitamos del exterior, ¿sí? Nuestro cuerpo no la puede sintetizar. Cada vitamina es muy diferente en su estructura, aunque hay algunas similares entre sí, pues la vitamina D, curiosamente, es más parecida a una sustancia que sí que genera nuestro propio cuerpo y que tiene funciones muy importantes, como son las hormonas, ¿sí? Entonces, llamamos que es una vitamina hormona de tipo esteroideo. Bueno, eso ya es entrar en mucho detalle. Entonces, como tal, desempeña un rol muy importante en nuestro organismo, ¿sí? Tiene un gran abanico de funciones, ¿sí? Que muchas veces se olvidan o se desconocen, porque normalmente conocemos la vitamina D como la vitamina para los huesos o de los huesos, ¿sí? Y entonces muchas veces se empieza a mirar o a tener en cuenta a partir de determinada edad, especialmente en las mujeres, porque, claro, cuando viene la época de la menopausia, por un tema también hormonal,
se ve que puede haber una debilidad en los huesos, ¿verdad? ¿Te suena esto, Analia, verdad que se escucha? Entonces, típicamente es una vitamina que en sangre se suele mirar más o menos por esas edades y por esa razón. Pero, en realidad, la vitamina D tiene un montón de otras funciones que nos afectan desde que estamos en la panza de nuestra madre. Entonces, por ejemplo, te enumero algunas de las funciones resumidamente. Tiene una función vital para el sistema inmunitario, ¿sí? Para nuestro sistema de defensa. Se dice que es inmunomoduladora, y este es un concepto muy importante. Quiere decir que permite que determinados componentes de nuestro sistema inmunitario maduren de manera correcta y funcionen de manera correcta, ¿sí? Veremos que el sistema inmunitario se puede desequilibrar, puede mermar, puede estar muy hiperactivo o incluso puede equivocarse y atacar al propio organismo. Entonces, es muy importante esta función inmunomoduladora del sistema inmunitario. Y esto se relaciona con todo tipo de enfermedades. Y también se ha visto que tiene propiedades que se llaman antiproliferativas, es decir, permite que la célula haga el recorrido vital adecuado, normal, y permite esto que se llama lo que es la apoptosis celular, que en el caso, por ejemplo, de células cancerígenas, es muy importante porque es la muerte programada celular. Entonces, ayudaría, y se ha visto en muchos estudios ya, que tendría una relación en la prevención de determinados tipos de cáncer. Wow. Para nombrarte algunas de las funciones de esta vitamina D que muchas veces se ignoran o se olvidan, ¿sí? Sí, me llama mucho la atención esto que has dicho de que es una vitamina que se empieza a mirar más cuando las mujeres llegan a cierta edad y entran en procesos de menopausia. Pero antes de eso la pasan por alto generalmente, o es lo que suelo escuchar yo incluso pues hablándolo con otras personas y experiencia que yo misma he tenido con algunos médicos, que cuando me empecé a ser un poco más consciente de que esta vitamina D era importante que estuviera en niveles correctos, me daba cuenta que en los exámenes eso era como un indicador más. Y de hecho aquí en Europa me he dado cuenta que además, si lo preguntas, te dicen, ah, sí, la tienes baja, pero no pasa nada. O sea, como es algo normal, ¿no? Claro, vamos a ver. Aquí hay varios puntos. Por un lado, claro, el tema en la analítica de sangre básica, que a veces se pide, doctora, por favor, prepárame una analítica para ver, normalmente no se suele incluir. Claro, depende del médico y sobre todo depende de la especialidad, ¿sí? Hay Claro. determinadas especialidades que claramente sí que la pedirán, pero no estaría incluida en la analítica básica de control. Entonces sí que es interesante, es importante recordarle al doctor o doctora que por favor nos incluya este parámetro analítico, porque de entrada, si no, no lo sabré. Entonces, la única forma de saber si tengo, de manera fehaciente, si tengo una carencia de esta vitamina, un déficit, es mediante una analítica de sangre, ¿sí? Entonces, lo primero sería recordarle al médico cuando pida esta analítica que por favor nos lo mire. A partir de ahí, claro, hay diferentes, según el laboratorio, pero hay un cierto consenso de que hay determinados estatus que se llaman déficit, insuficiencia y suficiencia. Ujú. Vale, a partir de ahí te puedo decir muchas cosas. Hay muchas líneas de investigación muy recientes que aún se han de seguir desarrollando, pero que están llegando a la conclusión de que estos parámetros que vienen de antaño están basados en estudios que no gozan de la solvencia suficiente, ¿sí? de la demostración suficiente como para hacer semejante afirmación de que estos parámetros son suficientes. Entonces se están revisando, ¿sí? Por ahora tenemos estos indicadores, ¿sí? Pero sabemos, por ejemplo, que para determinado tipo o perfil de paciente, lo ideal es mantenernos por encima de los mínimos que marca el laboratorio, ¿sí? Por ejemplo, el laboratorio suele marcar un mínimo de 30, es importante intentar estar un pelín por encima, ¿sí? Se ha visto sobre todo en determinado tipo de patologías. Mm. Ahora, claro, hay muchas formas de muchas cosas que ahora si quieres, mira que avancemos, vamos comentando de que se pueden hacer para llegar a valores óptimos, Sí. pero partamos de la base de que no podemos saber dónde estamos hasta que no tenemos un resultado de laboratorio que nos indique un rango de nuestros niveles de vitamina D sérica.
¿sí? Esto Sí, es sí. importante tenerlo claro. Mm. Totalmente de acuerdo. Al final, hasta que no te lo evalúe la analítica, pues no tienes ni idea de cómo son tus valores. Y muchas veces pensamos que deben estar muy bien porque yo tomo sol y tal, y cuando te das cuenta, pues que no. Te puedo contar mi experiencia el año pasado, que viví mi primer invierno, así muy crudo aquí en Madrid, y me hice una analítica por noviembre. Y yo la verdad es que nunca me había mirado la vitamina D, pero porque yo vivía en un país tropical, y eso realmente creo que ni siquiera era algo de lo que con mis médicos hablaba, ¿sabes? Era como, bueno, ya está, lo debes tener bien porque vives en un país con mucho sol. Y cuando me la hice, pues me di cuenta que tenía unos niveles por debajo de 30, me parece. Y a mí eso me preocupó muchísimo cuando lo vi y bueno, ya con mi médico, que sí me ve estas cosas, pues empezamos a hacer determinadas cosas para aumentarlo. Pero claro, ahí me di cuenta lo difícil que es viviendo en estaciones mantener esos niveles óptimos en invierno, ¿no? Por ejemplo, cuando hay menos sol. Exacto. Aquí empiezas a vincular el sol con la vitamina D, como también se conoce, se dice que es la vitamina del sol, la Mm, vitamina D. El sol es una de nuestras fuentes que tenemos para poder generar un precursor de la vitamina D a partir de la exposición con nuestra piel. Ahora, esta afirmación, atención aquí, porque hay muchos peros y muchas variables en juego. mm, Por un lado, como bien dices, en lo que es España, a partir de más o menos los 40 grados de latitud norte, que esto no tenemos por qué saberlo, pero es más o menos a la altura de Castellón de la Plana, en Valencia, o más o menos la isla de Menorca, para que nos ubiquemos y trazamos una línea horizontal, ¿sí? mm. Quienes vivimos, por ejemplo, yo vivo en Barcelona, quienes vivimos al norte, es muy importante saber que a partir de fechas de más o menos mediados o inicios de octubre hasta mediados de abril, muy pocos de los rayos ultravioletas necesarios para sintetizar precursores de vitamina D en la piel llegan como para que realmente tengamos ese efecto, ¿sí? Ahora, si quieres, podríamos precisar cuánto es necesario exponerse y Sí, de qué manera. sí. Pero, claro, entonces, por ejemplo, es que vamos a un caso práctico, o sea, en Barcelona, jolín, afortunadamente a mí que me gusta, hay sol prácticamente todo el año, no llueve tanto, sí, sí que hay algo de lluvia, pero no llueve mucho. Entonces, se puede disfrutar de sol en pleno enero, en pleno febrero, diciembre, pero hay que saber que esta exposición, a no ser que goces de determinadas características que son bastante impracticables, me refiero a que a lo mejor, a no ser que tomásemos 2 horas al día, una gran parte del cuerpo, cada día, no tendríamos suficiente para sintetizar las cantidades necesarias, para generar las cantidades necesarias de vitamina D. Y Mm, entonces, pero claro, esto también al final se vuelve bastante relativo, porque, a ver, vamos a explicar un poquito, si te parece, cómo podríamos tener vitamina D, ¿sí? sí, sí, sí. Y un poquito el mecanismo. Es bastante complejo, pero lo quiero tratar de ver, de esquematizar de manera que se pueda entender para todas las personas. Entonces, a priori tenemos dos formas de que la vitamina D ingrese, por así decirlo, en nuestro cuerpo, Mm, pero en una forma inactiva, ¿sí? Ambos casos forma inactiva. ok. Natural, ¿eh? Luego tenemos una tercera que son los suplementos, pero ahora estamos hablando de la forma, digamos, de que podemos hacer sin recurrir a suplementos. Entonces, primera manera, exposición al sol. Segunda manera, determinados tipos de alimentos, Ujú. ¿vale? Ahora, si quieres, vemos cuánto sol y cuáles alimentos. Pero, Sí. a partir de ahí, entran precursores en el organismo que lo que hacen es que deben metabolizarse primero en el hígado, después en los riñones, para tener la vitamina D activa. Entonces, en este camino pueden ocurrir varias cosas. Puede ocurrir, por ejemplo, si yo le estoy ingiriendo a partir de alimentos, puede ser que tú sabes, yo me especializo mucho en salud digestiva, salud intestinal. Sí, Vamos, pero vamos, pacientes así con problemas de todo tipo a nivel intestinal y problemas de absorción. Entonces, si de entrada ya tengo un problema de malabsorción, por mucho que yo coma alimentos ricos en vitamina D, ya de entrada esto no se va a absorber bien. claro. Puede darse que absorba bien, que tome mucho el sol, pero que luego tenga problemas en el hígado o en los riñones,
y que no permitan que se acabe de sintetizar la forma activa. Entonces vemos que hay bastantes puntos, y también veremos de cara al sol también otros tantos, que realmente hay varios puntos en los cuales mm, llegar a la suficiencia de vitamina D requiere de unas cuantas condiciones que se deben dar. ¿Sí? No solo es tomo el sol y ya lo tengo garantizado. Yo te puedo dar ejemplo, vamos, yo hace ya 9 años, voy para 10 que trabajo como nutricionista, y desde los tempranos inicios siempre pido analíticas y siempre he pedido la vitamina D. Yo te puedo decir, en estos 10 años, así, me he encontrado muchísimos pacientes que, siendo mes de septiembre o finales de agosto, inicio de septiembre, que vienen, se sientan morenos a la consulta, morenas, pedimos la analítica y en algunos casos me encuentro un déficit. Mm. ¿Mm? ¿Y cómo se puede explicar esto? Porque claro, han estado expuestos, han tomado el sol, evidentemente. Pues una de las posibles razones es esto que te digo, algún fallo en la parte de lo que se llama la metabolización o la activación de la vitamina D, ¿sí? Esta podría ser una de las posibilidades. Luego, claro, hay factores. Bueno, yo voy hablando, si me quieres interrumpirme, Sí, pregúntame. no, no, pero vas bien porque, o sea, justamente por ahí quería un poco empezar esa relación entre la vitamina D y el sol y me gusta que vayas haciendo como aclaraciones, ¿no? Como no se trata simplemente de, bueno, me pongo ahí al sol 2 horas y ya está, estoy Es cubierta por el un resto del tema año. un poco complejo, claro, que hay que mínimamente entender por qué pasan estas cosas. Luego Sí. también, claro, personas, por ejemplo, que tienen la tez muy oscura, ¿sí? Mm. Personas que tienen o tez más oscura, necesitarán un mayor tiempo de exposición al sol para poder sintetizar, porque en realidad, y este es un dato muy importante y sí que os animo a inclusive a tomar nota, porque con esto que os voy a decir ahora, podéis tener la dosis diaria de vitamina D, siempre y cuando todo el resto de las cosas funcionen. Recordad, lo primero que he dicho siempre es bueno controlar, mirar cada tanto con una analítica cómo voy de vitamina D. No hace falta hacerlo cada mes ni cada 2 meses, pero 1 o 2 veces al año mirarlo y tomar decisiones en función de eso. Pero una dosis de sol, podríamos decir, adecuada sería una exposición de aproximadamente 15 minutos, 15-20 minutos, sin protección solar. Muy importante este dato, porque en el momento que yo me protejo con estas cremas, que también y son importantes, pero si me protejo, filtro esos rayos UVA que son los que permiten sintetizar la vitamina D. Entonces, 15 minutos, en lo que se estima el 18% del cuerpo, que está estimado en que sean piernas y brazos. Ok. Siempre hago la recomendación adicional, protege tu rostro, protege tu cara, porque tomar sol en el rostro sin protección, según qué hora y según para el tipo de piel, puede ser más perjudicial. La piel del cutis del rostro es más sensible, más predispuesto a que aparezcan marcas solares, arruguitas o determinado tipo de manifestaciones por la exposición solar. Entonces, yo siempre digo, ponte un sombrerito o ponte una crema de calidad para proteger tu rostro y a partir de ahí procura exponerte esos 15 minutos, que yo creo que es algo mínimamente asequible, ¿sí? Sí. Dependen de donde vivimos. Sobre todo esto para los meses, si estamos por encima de Castellón, recordamos, por el norte, al norte de Valencia, en línea horizontal, es muy importante hacerlo entre abril y octubre para generar una buena carga de vitamina D, tener bastante, para que luego en el invierno, tomando determinados alimentos y exponiéndonos alguna vez al sol, probablemente ni siquiera necesitemos suplementar. Mm. Esto sería el ideal. Esto sería el ideal. Luego, de ahí hay muchas posibles variantes y hay muchas posibilidades por las cuales no llegues a las cantidades mínimas para gozar de toda la prevención que te puede aportar un nivel adecuado de vitamina D. Sí, sí. Claro, al final estamos hablando de que estas son normas generales, pero luego hay que ver los casos particulares, como bien has dicho. Y si hay insuficiencias en términos de riñones, de hígado, etcétera, pues esto va a bloquear esa función del cuerpo de sintetizar la vitamina D a través del sol. Exacto. Entonces, en efecto, es algo que tiene que mirarse cada uno por separado. Pero bueno, más allá de esas particularidades que sí que tienen que verlas ya pues contigo y con algún médico, si quiero contextualizar esta importancia de que vivir todo el tiempo con cremas y filtros solares realmente
más que ayudarnos a proteger la piel, que también es que puede ser más perjudicial porque estamos incluso bloqueando esos mínimos 15 minutos de los que el cuerpo pudiera beneficiarse hasta cierto punto. Claro, exactamente. Digamos, esta, vamos a ver, claro, aquí es un tema controversial, porque por un lado está el tema de esta exposición de 15 minutos, pero por otro tenemos que el sol en determinadas épocas del año y en determinadas horas sobre todo, puede resultar muy agresivo, ¿sí? Para Mm, la piel, y el sí, riesgo de cáncer de piel es real y existe. Entonces, hoy en día hay algo muy interesante, que en todos los teléfonos lo tenemos disponible, incluso en algunos relojes, que es entender qué tan fuerte está la radiación ultravioleta, ¿sí? mm, Prácticamente con aplicaciones gratuitas muy sencillas, podemos saber en dónde nos encontramos, gracias a la geolocalización, en ese momento, qué nivel de radiación ultravioleta hay. Si la radiación está por encima de 5, 6 y el máximo es 9, ya son radiaciones que son fuertes y que ameritan, si voy a hacer una exposición prolongada al sol, que me proteja. Ahora mm, bien, ¿con qué voy a proteger? Claro, porque hay cremas y cremas. Entonces, de nuevo, ya que existe, ya que nos ha invadido este nivel, soy pro tecnología. Ya que la tenemos, aprovechémosla. sí, Entonces, claro. ¿cómo saber cuál es una crema buena y cuál es una menos mediocre, por ejemplo, y una fatal? Pues hay aplicaciones, de nuevo, gratuitas, si quieres te digo cuál, que no tengo ningún conflicto de intereses, pero yo mismo la uso, porque claro, yo de estos compuestos que llevan muchas de estas cremas, realmente no me he puesto a investigar. De alimentos, pregúntame lo que quieras, pero de compuestos químicos de las cremas no me los tengo tan conocidos. Entonces, hay aplicaciones que escaneando el código de barras, según cuál aplicación o el frente de la etiqueta, te permiten hacer una valoración de la calidad de cualquier producto cosmético que se venda por ahí, tanto ecológico como convencional. Y Sí, entonces nos permiten tener, bueno, poder hacer una comparativa y según el precio que nos podamos permitir, elegir lo mejorcito que se pueda. Se entiende que las ecológicas son, digamos, las que son de origen ecológico, son un tipo de cremas que no utilizan determinados compuestos que pueden tener un efecto nocivo para la salud, por ser, por ejemplo, disruptores endocrinos, ¿sí? Que sí, esos generan problemas a nivel hormonal con el tiempo y el exceso de uso. Entonces, claro, hay que valorarlo esto, ¿no? No hay una respuesta clara, usar protección sí o protección no. Claro, depende del nivel de exposición, del qué tan fuerte esté el sol. Pero intentar evitar, acordaros esto, al menos esos 15 minutitos diarios de exposición de una parte del cuerpo sin sin protección. protección. Mm. Me encanta que hables del tema de los filtros solares y los compuestos químicos, porque es que yo es que no puedo evitar mencionarlo, porque yo sí que soy muy de revisar lo que tienen esos productos y en efecto esto es clave, clave. Hay una cantidad de productos que están inundados de químicos que al final hacen muchísimo daño a la piel y recuerdo ver muchísimos rankings y listados y los protectores solares están siempre dentro de las primeras categorías porque son los que más compuestos químicos tienen. Entonces es importantísimo lo que has dicho de poder mirar qué estamos poniéndonos en la piel. De hecho, cuéntanos cuál es esa aplicación que mencionas, porque igual no la conozco. Bueno, a mí me gusta mucho, es una que se llama Yuka, con K, creo, a ver, pero vamos a Sí, revisar. sí. Con- Sí, yuca con K, mm, una zanahoria de loguito, ¿sí? eso es. Y yo la verdad utilizo mucho porque entonces cuando estoy con este tipo de, mm, de vicisitud. A ver, aquí hay un concepto que me gustaría, compartiendo lo que acabas de decir y reforzando. Una vez, hace muchos años, en una conferencia escuché y algo que era totalmente cierto, que es nuestra piel tiene poros, como bien sabemos, y esos poros son como boquitas abiertas. Entonces, Mm, lo que ponemos en nuestra piel, mucho cuidado, porque no nos olvidemos que se absorbe en gran medida. Y luego, hablando ya de cosméticos en general, hay algunos cosméticos a los cuales nos exponemos durante un momento concreto y luego nos enjuagamos. Por ejemplo, un jabón. Vale, me lo pongo y luego ya me enjuago, en principio quito todo o casi todo. Pero mm, una crema solar
donde si yo me voy a pasar, por ejemplo, un día de playa o 15 días de playa, imagínate, y cada día, desde buena mañana hasta última hora del día, me estoy poniendo capa sobre capa, sobre capa, sobre capa, sobre capa, y luego me ducho y a lo mejor ni siquiera alcanzo a retirar todo y el día siguiente más y más. Claro, eso es, por lo menos hay que ser consciente, si no alarmista, pero hay que ser consciente de que estoy también introduciendo en mi organismo Claro. determinadas sustancias. Entonces, si podemos elegir aquellos productos que sean menos, por así decir, nocivos o tóxicos, jolín, mucho mejor. Y ya Claro. digo, no siempre, o sea, si se puede el ecológico, mejor, más interesante, pero al menos dentro del presupuesto y lo que haya disponible donde nos encontremos, buscar algo que esté mejor rankeado. Y estas aplicaciones son una buena ayuda, son un buen ejemplo. Mm. No, ya insisto, es la que yo uso, no porque seguramente a lo mejor hay alguna otra que incluso sea mejor. Esta a mí me va bien. Sí, esa está buena y al final es sencillo y fácil de ver que no se trata de abrumarnos con esto ni de volvernos expertos en compuestos químicos ni mucho menos. Simplemente escoger Claro, bien. Sobre todo exacto. porque el marketing te va a vender pues el que quiere y ya está. Y uno no se puede fiar de eso. Y tampoco nos podemos fiar del precio, porque muchas que son de las más caras y que están en lugares que gozan de prestigio, pero luego la pruebas y dices, ostras, pero este tiene el disruptor endocrino tal. Hay que ser consciente que vivimos en un mundo estrogénico, ¿sí? O sea, donde hay un exceso de plástico y microplástico y sustancias que en el cuerpo, en el organismo, actúan como estrógenos. Y eso genera un gran desequilibrio, tanto en hombres como en mujeres. Entonces, Sí. muchos de estos disruptores tienen esa actividad pseudoestrogénica, Mm. entre otras, ¿no? A lo mejor no estamos yendo un poco de tema, pero sí que como conclusión creo que es interesante si vamos a usar un filtro solar, que puede ser recomendable según el nivel de Claro. exposición, elegir uno que sea de una mínima buena calidad. Y si no queremos, no hay problema, pero entonces en pleno verano, cuando el sol está a 9 de radiación ultravioleta, 8 9 pues intentar evitar o protegernos, Claro. quedarnos, estamos hablando de la situación playa, bajo la sombrilla, si se puede evitar, no sé, quedarme, sí, a la sombra y disfrutar del sol a primeras horas de la mañana o a últimas horas de la tarde, que ya es un sol mucho más benigno. Sí, sí, totalmente. Creo que ha quedado bien puntualizado, que al final se trata de moderación, sobre todo, y de que si vamos a usar un Claro, filtro solar, pues usar un filtro solar bueno y ya está. muy bien, Quería volver correcto. un poco a lo que decías hace un minuto de la radiación ultravioleta, porque ponías el ejemplo de pues los que estamos en España. Pero es verdad que muchos que están escuchando este podcast están en el Ecuador o muy cercanos al Ecuador de la Tierra y se preguntarán, es que aquí el sol es imposible evitarlo. Entonces, ¿cómo sé yo hasta qué punto debería recibir esa cantidad de sol? ¿O cuál sería la variable V que yo tendría que mirar si estoy más cerca del Ecuador? Cerca del Ecuador aplican más o menos este consejo que di de 15 minutos, 18% del cuerpo sin protección solar. Es decir, 18% es piernas y brazos, 15 minutos, serían suficientes. Ok. Pero aquí puede haber una trampa. Muchas de las poblaciones típicas del Ecuador, justamente por una adaptación evolutiva, genética, de protección a ese nivel de exposición solar, tienen una piel que tira a ser más oscura. Entonces, se ha visto que, claro, de hecho, bueno, ahí se podrían mirar estudios, pero se ha visto que conforme el color, el color de la piel es un poquito más oscuro, necesitan un poquito más de exposición solar. Ujú. De todas maneras, no nos olvidemos de que una vez que cogemos ese sol maravilloso, de buen horario, y toda la parte del cuerpo que necesitamos durante todo ese tiempo, eso que generamos es lo que se llama un precursor o una forma inactiva de vitamina D y que también tiene que pasar por el hígado y los riñones para poder activarse. Entonces, esa persona no se confía excesivamente, sobre todo bueno, si están vamos, yo diría que es para todo el mundo esto, pero si es mujer y está en torno a los 40, con más razón, Claro. se lo miren, pero yo siempre recomiendo, yo siempre que encargo una analítica al paciente, siempre le incluimos el parámetro para revisarlo, porque claro, en niños también puede causar problemas
claro, lógicamente las personas que viven en Ecuador son menos propensas a tener déficits que aquellas que viven en los países nórdicos, porque Claro. no ven el sol, ¿sabes? Entonces, ¿por qué son también más blancos los que viven en los países nórdicos? Porque entonces con un rayito de sol ya tienen más facilidad para poder sintetizar ese precursor. La Sí, naturaleza es muy sabia. sin duda, muy sabia. Lo es que nosotros queremos saber más que la naturaleza, pero no, pero no. Oye, antes de pasar a la parte de los otros factores que están incluidos en el tema de síntesis de vitamina D, que ya has mencionado por ahí, que es la alimentación por un lado y luego la suplementación por otro, si hiciera falta. Quiero tocar aquí un tema que tiene mucho que ver con lo de, el sistema inmune, que lo hablaste hace un minuto, y es que a raíz del COVID, pues empezaron a, parece las noticias, ¿no? Cuando les interesa darle como más importancia al tema de la vitamina D, porque, corrígeme si me equivoco, pero han salido nuevos estudios que han relacionado de alguna manera la incidencia del COVID en algunas personas con esas deficiencias de vitamina D, que es una de las deficiencias más graves en el cuerpo, entiendo, según lo que he leído. Entonces, cuéntame un poco de este tema. Bueno, este es un tema muy, muy interesante y sobre todo muy importante. Otra razón más para la cual mirarse los niveles de vitamina D y asegurarse de tenerlos en buenos niveles. Lo que se ha visto, claro, como todo, digamos, para poder hacer una afirmación categórica, ¿sí? Mm. Decirte, esto es así porque tenemos centenares de estudios con miles y miles de personas a lo largo de decenas de años, eso es cuando ya tenemos una posibilidad de hacer una afirmación rotunda a nivel científico y contrastada. Todavía, evidentemente, a ese nivel no que han visto sobre todo dos beneficios de tener niveles adecuados de vitamina D. Se ha visto que aparentemente prevé o reduce, mejor dicho, reduce el riesgo de contagio. Por un lado, ¿sí? Reduce el riesgo de contagio, cosa muy importante, y por el otro lado, en caso de tener el contagio, de contraer desafortunadamente el COVID, favorece a un mejor pronóstico, ¿sí? Es decir, reduce la gravedad de De esa los enfermedad. síntomas. Como todos bien sabemos, claro, el COVID, bueno, puede pasar para según quién, como un resfriado ligero. Yo tengo amigos conocidos que lo han pasado aquí y han seguido, desde casa por supuesto, pero han seguido trabajando y bueno, fue muy leve y luego tengo otros que han estado ingresados en la UCI. Mm. Entonces, puede hacer una diferencia en este sentido, ¿sí? ¿Y por qué? Habíamos dicho antes que bueno, por empezar, que había mucho que es inmunomoduladora, ¿sí? Acuérdate que hemos dicho que a nivel del sistema inmunitario ayuda a madurar los diferentes integrantes, por así decir, las diferentes partes del sistema inmunitario para que éste funcione de una manera adecuada. Y se ha visto también que tiene una gran relevancia con la inflamación, ¿sí? El COVID genera grandes niveles inflamación, esa tormenta de citoquinas, genera un nivel de inflamación masivo, y entonces se cree que la vitamina D ayuda a contrarrestar este hecho, ¿sí? Por Sí, eso la disminución de la gravedad. Entonces, es otra razón más, pero ten en cuenta que la vitamina D está vista, por ejemplo, en relación con tipos de cáncer de próstata, colon y mama, ¿sí? Está relacionada también con problemas de autoinmunidad, de enfermedades, no sé, el lupus o la esclerosis múltiple hipotiroidismo autoinmune, que es cosa que yo trato también bastante, ayuda a regular un poquito los niveles de anticuerpos y disminuye también mucha de la sintomatología. Entonces, es que son muchas las razones relacionadas con la presión arterial, está relacionada con la gestión del azúcar, personas con diabetes mellitus, sobre todo tipo 2, ¿sí? Tiene luego enfermedades degenerativas, enfermedades del sistema nervioso, es que claro, inclusive está vinculada con depresión, Alzheimer. O sea, hay realmente una lista muy, muy extensa que va sí. mucho más allá de la salud de los huesos, que ya de por sí es importantísima, ¿no? Porque
Si yo tengo a lo mejor 60 años, hoy en día, una persona de 60, yo cuando tengo sentado a un paciente delante, 60, 65, jolín, vamos, que eres joven, tienes, ¿cuál es la expectativa de vida la general? Ahora, ya, llegamos hasta los 80 y largos, 90, 90 y largos, según el país. Pero ¿de qué manera quiero atravesarlo? Claro, si mis huesos están muy débiles, seguramente mis músculos también estarán débiles, porque también una cosa va relacionada con la otra, Mm, y al final tengo mucho más riesgo de fracturas, ¿sí? De debilidad de todo tipo, y con el tiempo, claro, esto empeora considerablemente mi calidad de vida. Si además tengo bajos niveles de vitamina D, tengo más riesgos de tener otro tipo de enfermedades como las que enumeré y otras tantas que me estoy dejando. sí, sí. A ver, sin duda lo que ha quedado claro con todo lo que has dicho es que la vitamina D influye en tantísimas cosas que es muy importante mirarla y hacer lo necesario para mantenerla en niveles óptimos. O sea, creo que esa es la mayor conclusión. No solamente un tema de huesos, va mucho más allá. Totalmente. Mm. Bueno, ahora quiero que nos hables un poco de más allá del sol. Vamos a poner la situación idílica de, bueno, no tengo problemas de hígado, no tengo problemas de riñón, y si yo empiezo a tomar sol en estos 15 minutos, pues voy a ir llenando esas cuotas que mi cuerpo necesita. Pero entonces, ¿qué pasa cuando llega, por ejemplo, el invierno y pues esa falta de sol empieza a ser importante, ¿no? Hay alimentos que pudieran mantener esos niveles, porque lo que sí he leído es que no hay alimentos que puedan subir la vitamina D per se, sino que la pueden mantener. ¿Eso es así o hay nuevos estudios al respecto? Sí, normalmente, bueno, esto depende, ¿no? Porque claro, hay alimentos que son muy ricos en esta forma inactiva de vitamina D. Lo que pasa es Mm, que, claro, depende de las cantidades que tú ingieras, ¿sí? Y claro. depende del punto de partida. Pero te podría decir que yo no he visto, claro, o sea, ahora ya estoy hablando de mi experiencia clínica, pero no he visto que solo por comer estos alimentos sin exposición al sol se pueda realmente aumentar considerablemente los niveles séricos de vitamina D. Pero Mm, claro, al final es un todo. O sea, lo del sol es una parte de la película, otra parte de la película es la alimentación, ¿sí? Una alimentación saludable. El pescado azul es muy interesante. El pescado graso, pescado azul, y sobre todo el pequeño, porque el grande está contaminado con mercurio, es una grandiosa fuente de vitamina D, ¿sí? Inactiva, pero vitamina D. Entonces, por ejemplo, una buena recomendación es intentar ingerir pescado azul pequeño al menos unas 3 veces por semana. Y lo del pequeño no es irrelevante. Insisto, el pescado azul grande, por ejemplo, como el atún o pez espada, depende, claro, esto ya en cada país hay diferentes variedades, pero sí. realmente está bastante contaminado con mercurio y si hago una ingesta de 3 veces por semana durante varios años, tendré niveles de contaminación de mercurio que pueden llegar a ser perjudiciales, ¿sí? Entonces, pescado azul pequeño, te digo ejemplos de aquí, ¿no? Con los que trabajamos aquí, pero que luego simplemente es buscarlo y traducirlo o adaptarlo al país de donde el oyente se encuentre. Vamos a ver, sardinas, boquerones, caballa, anchoas, melva, Mm, ¿sí? Ocasionalmente puedo introducir un poquito de bonito, ocasionalmente puedo introducir un poquito de salmón, pero sin abusar de estos dos últimos. Esos son fuentes grandiosas. También el aceite, perdón, el aceite de hígado, por ejemplo, el aceite de hígado de bacalao es una buena fuente, ¿sí? de sí. vitamina D. Se ha visto que las vísceras de muchos animales, también, sobre todo hígado, podrían tener también son buenas fuentes de vitamina D. El problema hay que tener cuidado con la ingesta excesiva de este tipo de alimentos, por un lado, porque son muy densos a nivel nutricional y si uno no está acostumbrado pueden implicar una sobrecarga de vitaminas liposolubles. Las vitaminas liposolubles, el exceso tampoco es bueno. La vitamina D hay que tener cantidad, pero si nos pasamos también podemos tener toxicidad. Esa Sí. toxicidad no es interesante. Entonces, la ingesta de vísceras en cantidad moderada y sobre todo intentando que sean de animales sanos, ¿sí? Luego, se ha visto que están, por ejemplo, en la yema de los huevos, que hay cantidades, lo que pasa es que en estudios también se ha visto mucha variabilidad según la calidad del huevo. O bien, si las gallinas toman una alimentación enriquecida con vitamina D, o bien, si toman una alimentación
muy natural, de tipo como las gallinas más ecológicas o más free range, que se llama, o de corral, ¿sí? Sí. Que toman lo que les corresponde comer, ¿no? Pero si le dan un pienso totalmente artificial, es probable que ese huevo no contenga prácticamente nada de vitamina D. Luego en los lácteos hay cantidades marginales, ¿sí? Pero hay, y entonces luego tenemos todos los alimentos enriquecidos, que hoy en día, según, por ejemplo, en Mm, Estados Unidos hay muchísimos, aquí se ven, pero tampoco son tan abundantes, ¿sí? Entonces se pueden adquirir alimentos enriquecidos. Por ejemplo, me gusta también un producto que es la levadura nutricional, que es un alimento muy rico en vitaminas de todo tipo, muy saludable, muy agradable para comerlo, para combinarlo con los alimentos, y hay marcas que la tienen perdón, enriquecida con vitamina D. ¿Sí? Lo que mm, pasa que, listo, como tú dices, al final, depende de la cantidad que uno pueda tomar de todo esto que estoy nombrando, podemos mantener niveles, pero si hay un déficit muy claro, mi consejo es suplementar. ¿Sí? Es muy difícil solo con alimentos, o a no ser que justo venga el verano y todo funcione bien en mi organismo y diga, me voy a poner las pilas, voy a tomar todo el sol, voy a comer un montón de alimentos ricos en vitamina D y puede ser que mejoren esos niveles. Pero lo más lógico y probablemente lo más rápido es suplementar. sí. Ya vamos a pasar ahí, que sería como el último engranaje del tema de la vitamina D. Quería preguntarte con respecto a los alimentos que has dicho, si habría alguna diferencia, por ejemplo, en tomar estos pescados azules pequeños, frescos versus enlatados. O sea, ¿ahí hay alguna diferencia o realmente, digamos que pudiéramos obtenerlo de igual manera? Mira, yo como recomendación siempre digo, intenta hacer un mix cuando me preguntan esto, porque normalmente, claro, aquí hay que entender las posibilidades de la persona que tenemos delante, ¿no? Porque a lo mejor fresco o no le gusta cocinar, o no lo encuentra, o no lo tiene por el motivo que sea. Entonces, vitamina D tendrá. Pasa que a veces están sometidos a tratamientos de alta temperatura, según el tipo de procesamiento, entonces se puede ver afectada sobre todo la cantidad, la presencia que pueda Ya. tener. Pero yo no recomiendo, por ejemplo, que toda la ingesta de pescado azul, de estos que he enumerado, sea a partir de lata. ¿Sí? Porque la lata también tiene un procesado y tiene también, puede haber una migración de determinados compuestos que no son demasiado interesantes. Entonces, pero tampoco ponernos tan radicales. Podemos hacer un mix o podemos comprarlo en bote de cristal. Y entonces, alguna vez más que fresco, llega al menos comprarlos congelados, ¿sí? Y Sí. tenerlos preparados ahí, y luego cuando se puede se utilizan, o comprarlos ya, por ejemplo, aquí en España el boquerón en vinagre, es muy típico de aquí, y Mm, es muy agradable, que se consume macerado, pero claro, previamente quien lo prepara lo ha de congelar, por otras historias, ¿sí? Que son los anisakis. Entonces se ha de congelar, luego se macera, y entonces esa vitamina D está totalmente intacta, ¿sí? Pero tener en cuenta que el calor, en la cocción excesiva, no es amiga prácticamente de casi ninguna vitamina, y la vitamina D es de las que mejor soporta las altas temperaturas. mm, eso es interesante. O sea, no sobre cocinar el pescado, en este caso. Bueno, sobre todo también el pescado, no suele cocinarlo por los omega, porque al final el pescado este que acabo de nombrar es muy interesante, ya no solo por la vitamina D, sino por el tipo de grasa que lleva, que son los omega 3 EPA y DHA, que también no son vitaminas, pero son ácidos grasos esenciales, quiere decir que los tenemos que tomar y son unos grandes moduladores de la inflamación. Son Mm, muy importantes. Bueno, tienen muchas otras funciones, ¿eh? Aparte forman parte de nuestro cerebro, de las membranas celulares. Entonces, si no los tomo del pescado, bueno, nos quedan otras fuentes. De fuentes me estaba dejando una de origen vegetal que también es interesante, que son las setas, ¿sí? oh, Setas y champiñones, shiitake, también, sobre todo si se han expuesto al sol, si han sido expuestos al sol en su proceso de cultivo, también pueden actuar como precursores de vitamina D, que si hay algún vegetariano o vegetariana escuchando, suele nombrar la levadura nutricional, pero que sepáis que las setas también son interesantes. mm.
Muy bien, interesante todo este tema alimenticio, ideal. Además que todo esto siempre va a ir en beneficio en general de nuestra alimentación. O sea, ya un poco lo has tocado tú. Si tu hígado no funciona bien, si tus riñones no funcionan bien, pues muchas cosas no van a funcionar bien, pero también van a bloquear el tema de la vitamina D. Entonces, bueno, la alimentación, bueno, siempre es un tema que en todos los podcasts sale por A o por B. Sí, sin duda. Bueno, siendo nutricionista, desde luego no tengo nada que objetar. Tal cual. La alimentación es extremadamente importante, ¿sí? No siempre lo es todo y no siempre llega a cubrir todos los déficits, sobre todo cuando hay un déficit, pero que muchas veces nos obsesionamos con tema de, uy, un suplemento para esto, un suplemento para aquello, un suplemento para lo de más allá, y realmente si hacemos una alimentación balanceada y equilibrada, no es para nada necesario estar siempre suplementándonos. Sí. Yo creo que un suplemento se ha de justificar, ¿sí? Ha de haber una buena razón concreta para tomarlo y también debe gozar de determinado nivel de evidencia científica, porque hoy en día en el mercado de los suplementos hay tanta cosa y cada vez más que es abrumador, y entonces, claro, una persona que no tiene conocimientos, vamos, le pueden vender la moto muy fácil, porque claro, te dicen esto sirve para esto, y si bien está cada vez más regulado, a nivel europeo, al menos el tipo de declaraciones de salud que se pueden hacer, pero siempre se encuentra la vuelta para hacer un marketing espectacular. Vamos, que yo no soy ni mucho menos anti-suplementos, pero vuelvo a decir lo mismo, si se debe dar, si realmente se justifica y sabemos que va a ser un beneficio para el paciente. Sí, me gusta mucho que hayas hecho esa puntualización antes de pasar a hablar de los suplementos, porque sí, el marketing con el tema de suplementos últimamente está a tope y también juegan un poco con esa facilidad que es para nosotros decir, te tomas esta pildorita y no tienes que hacer nada más. Entonces, Claro, es sí. que es lo que también un poco estamos acostumbrados, ¿no? A buscar la respuesta inmediata y fácil. O sea, rápido y fácil, las dos cosas Mm, queremos. No, no es o lo uno o lo otro, no, las dos. Entonces, nos genera esa sensación de que si yo tomo este suplemento, me voy a olvidar de tal o cual problema. Es que lamentablemente no suele funcionar así en la mayoría de los casos, ¿no? Si fuéramos, digamos, un cúmulo de factores para tener, gozar de una buena calidad de vida y una muy buena salud, eh, la cúspide de la pirámide a lo mejor sería el suplemento, como un plus, un más a más para llegar a donde a lo mejor con los otros factores no he llegado, ¿no? Toda la parte de alimentación, descanso de calidad reparador, actividad física adecuada y de la que realmente me vaya bien para mi condición actual, controlar esos niveles de estrés. Podríamos hablar al final a lo mejor de un poquito de suplementación si hace falta. mm, muy bien, muy bien. Pues entonces cuéntame, si tuviéramos que suplementar, ¿quiénes deben suplementar y cómo deben hacerlo? Siempre, o sea, yo creo que aquí en suplementación a mí no me gusta realmente dar pautas generales porque lo único que hacen es generar confusión, ¿sí? Ok. Entonces, yo creo que lo más interesante es que un profesional, por ejemplo, si voy al médico y me hace la analítica, bueno, que el médico me recomiende o recete una determinada vitamina que puede ser la que me interese. O bien, si voy a un nutricionista, una persona cualificada que me pueda acompañar con una pauta de vitamina D, que haya un control, un seguimiento para ver si ese suplemento se está absorbiendo. Claro, antes hablábamos de todas las posibles variables de los alimentos y del sol, pero es que con los suplementos podría pasar también que yo doy una dosis porque ya sé que es la dosis que para subir a determinado nivel este paciente que está delante mío necesitará. Para eso voy a tener en cuenta, por ejemplo, su nivel de sobrepeso o obesidad, ¿sí? Al ser una vitamina liposoluble, personas con sobrepeso y obesidad necesitarán más cantidad. Y también determinadas, por ejemplo, a los ancianos, dependiendo si es una mujer embarazada o de la edad, claro, los niveles van variando en cuanto Mm, al suplemento, ¿sí? sí. Pero puedo darlo y luego comprobar que a lo mejor no ha llegado a los niveles que deseábamos. ¿Por qué? Porque puede haber un problema de mala absorción. Entonces, no es solo tomar el suplemento y quedarme tranquilo, sino es ir comprobando que realmente ese suplemento está haciendo el efecto que necesitamos y que nos movemos dentro de un rango saludable
sin deficiencias y sin excesos. Mm. En el mercado, sobre todo, hay dos tipos de suplementos. Hay uno que suele ser muy comúnmente recetado, que son megadosis, que se dan, y que claro, lo que hace, se dan, por ejemplo, una vez al mes, una vez cada 15 días. Entonces lo que hacen es elevar bastante los niveles séricos, los niveles en sangre, y luego a lo largo del mes va bajando esa concentración, y luego Ok. entonces pasa al mes siguiente, por ejemplo, vuelve a tomar, y entonces vuelve a subir. Eso genera que haya una cierta inestabilidad a lo largo del mes en los niveles de vitamina D. Luego también hay otros suplementos que se toman de manera diaria a través de perlas o a través de gotitas, ¿sí? Y que lo que hacen es mantener una cantidad estable a lo largo del mes y del año y del periodo que se consuma. Mm. Normalmente puede ser más interesante suplementar en las épocas de invierno, cuando estamos con 4 estaciones, mejor dicho, otoño, invierno, primavera, y Sí. parar en verano. También puede ser, hay algo que es muy importante también para quien esté escuchando, que si ya se está suplementando o si se va a suplementar porque se lo recomienda un profesional, es decir, que es importante tomar el suplemento de vitamina D con algún alimento rico en grasa, ¿sí? Con algún tipo de aceite o con cualquier alimento que contenga grasa, porque de esa manera se absorbe mejor ese suplemento. Al ser liposoluble se transporta mejor al interior, digamos, a nivel intestinal, ¿sí? Mm. Ok, ok. Y hay algo que he escuchado también que tiene que ver con tomar esta vitamina D en suplemento combinado con vitamina K. Sí, por eso cuando se hace la analítica, pero claro, ya normalmente el profesional ya lo va mirando. Hay que mirar otros indicadores, ¿sí? La vitamina D, vamos a ver, una de las funciones que no expliqué, pero bueno, no quise entrar en tanto detalle, pero que era la salud ósea. ¿Pero por qué? Porque la vitamina D, de alguna manera, es como si abriera las compuertas del intestino para que podamos absorber más calcio. Entonces, Ok. cuando hay calcio en el organismo, cumple todas las funciones, que el calcio no es solamente para los huesos. A pesar de que está la mayor parte de los huesos, no es solamente para eso, sirve para muchos otros procesos. ¿Qué ocurre? Si no tengo suficiente vitamina D, las compuertas intestinales están un poquito más cerradas. Entonces voy a absorber calcio, pero no tanta cantidad. Entonces Mm. puede ser que en algún momento mi cuerpo necesite de más calcio. Por lo tanto, va a activar determinados mecanismos para recoger calcio de los huesos, ¿sí? Lo que se llama la resorción ósea, para recoger calcio de los huesos y utilizarlo para los fines que sean. Entonces, claro, con el tiempo, si esto ocurre de una manera sostenida durante años, mis Claro. pobres huesos, ¿cómo se van a quedar? Como una esponja. Entonces, la vitamina K, combinada con la vitamina D, ayuda a equilibrar estos procesos relacionados con la homeostasis del calcio, ¿sí? Por eso también hay que hacer un seguimiento de los niveles de calcio y de la paratormona cuando miramos la vitamina D, ya a nivel profesional. Si yo quiero saber un déficit, puedo mirar la vitamina D, pero cuando el profesional me va a dar vitamina D, sabrá de hacer este seguimiento, ¿sí? De esta Mm. manera, a veces puede ser, según la dosis, si es una dosis de vitamina D, yo aquí por eso a lo mejor no voy a entrar en dosificaciones, ¿sí? Sí. Os puedo decir a lo mejor como dato que la EFSA, que es la European Food and Safety Association, que es un organismo de salubridad a nivel europeo respetable, indica que la dosis máxima segura es de 4.000 unidades internacionales al día. Pero, claro, pueden haber determinados casos en los que se justifique con un asesoramiento profesional dar un poco por encima de esto, o muchas veces por debajo, porque esa es la dosis máxima tolerable por la población general, por así decirlo. Sí. Entonces, si entramos ya en dosis altas, dosis elevadas, podría haber podrían darse lo que llaman calcificaciones, ¿sí? Donde hay demasiado calcio, entonces este calcio al final acaba depositándose en parte del organismo que no debería estar. Y entonces, Mm. claro, eso tampoco interesa, ¿sí? Podemos tener piedrita en los riñones o calcificaciones donde no. El calcio al final tampoco en exceso es bueno. Por eso se habla de a veces complementar la dosis de la vitamina D con la K, pero sobre todo cuando hablamos de dosis más elevadas. Ok. Eso, Entiendo, entiendo. si me he explicado
más o Sí, menos. sí. Sí, ¿Sí? sí, no. A ver, lo que quería era simplemente dejar el apunte hecho, porque vamos a lo mismo. Ahora se vende mucho el tema de suplemento de vitamina D más vitamina K, no sé qué, enriquecido, y a todo el tema marketing es como, pues entonces voy a comprar el que tiene la vitamina D, pero es que a veces, perdón, la vitamina K, y a veces no sabemos de dónde viene eso. Entonces quería que hicieras un poco la explicación para que se No, entienda por qué hay un suplemento de ese tipo. sí, sí, y tiene todo el sentido en determinados casos, ¿sí? Mm, No, por norma no hace falta que todo el mundo tome vitamina D y K. La vitamina K también la sintetizamos a través de la microbiota, sobre todo, y también la ingerimos a partir de alimentos, por ejemplo, las coles, la col Kale, la col, o col rizada, son grandísimas fuentes de vitamina K, como en general muchas de las verduras de hoja verde. Tampoco no es que, claro, es que al final nos parece que hay que, no, es una alimentación equilibrada, balanceada, normalmente es suficiente. Por analítica, yo casi siempre me encuentro que para la vitamina D, ni con alimentos ni con sol llegamos. O sea, la población sufre un déficit muy general, al menos en España, sobre todo puedo hablar, y ya también inclusive concretando en mis 9 años de consulta, diría que en torno al 90% de pacientes que he visto en analítica cuando llegan tienen un déficit o están muy, muy, muy bajitos, casi al límite de vitamina D. mm, Y es un tema que además al final es fácil, porque al final realmente si tú detectas ese déficit, aparte de dar todas estas recomendaciones que hemos pormenorizado a lo largo de este podcast de hoy, eh, se le recomienda un buen suplemento adecuado, se le deja unos cuantos meses y luego se vuelve a revisar. También el paciente no viene solo porque le falte la vitamina D, normalmente tiene otros problemas. claro. Entonces, ya que hacemos la analítica del seguimiento, miramos vitamina D y rectificamos la dosis si es necesario. Mm. Perfecto, clarísimo, clarísimo. Voy a pasar a la última pregunta del podcast con la que me gusta cerrar cada episodio y es que me digas cuál es el peor todo mal que tú has escuchado de tus pacientes o has visto o has leído, sobre todo lo que tiene que ver con este miedo al sol o la vitamina D, como que estas falsas creencias que se van filtrando por ahí. Claro, en cuanto al sol, yo lo que he visto y me he encontrado mucho es ese miedo, prácticamente un pánico al sol, ¿no? Y entonces, claro, el sol no solamente sirve para sintetizar vitamina D, el sol, bueno, si nos vamos a los orígenes de todo, el sol es el origen de la vida en la Tierra, ¿sí? Sin Mm, sol, pocos años podríamos, o poco menos de años inclusive, podríamos vivir. Y si estudiamos, por ejemplo, los países con tan poquita exposición solar, sufren altos índices de depresión, llegando a altos índices de suicidio. Entonces, el sol fomenta nuestro estado de ánimo, ¿sí? Alimenta también, mejor dicho, no alimenta, sino equilibra, mejor dicho, determinados ejes hormonales, influye en nuestros ritmos circadianos, y los diferentes ¿sí? ciclos vitales a lo largo del día. Y la exposición solar de manera equilibrada, como más o menos comentamos hoy, yo creo que es un bien necesario, si se puede tener, ¿sí? No se trata de tener miedo excesivo al sol, sino de entenderlo. Hoy en día es fácil medir cuándo está peligroso y cuándo no, y probar esa exposición porque realmente sobre todo ayuda al estado de ánimo. Y a veces nos obsesionamos mucho con la alimentación, nos obsesionamos mucho con la suplementación y nos olvidamos de cuidar esa parte nuestra tan importante que es la salud mental y la salud emocional. Y el sol, curiosamente, tiene una relación bastante directa. ¿Verdad que a veces a todos, a unos más que a otros, nos afecta ver un día muy nublado, muy gris? ¿Verdad que decimos, hoy no tengo ganas de nada? ¿Sí? ¿Verdad que nos pasa mucho? sí, sí. Pues el sol es interesante, hay unos cuantos estudios también que hay no solo vitamina D, sino muchos otros elementos por los cuales lo necesitamos. Pero desde luego, con moderación, tal y como hemos comentado aquí. O sea, yo creo que no es tenerle pánico al sol, al contrario, sernos amigos del sol, generar esa síntesis de vitamina D y disfrutarlo todo lo que se pueda sin que nos haga daño. Mm. Perfecto, me encanta esta conclusión, sin duda. Yo también soy amiga del sol. Yo creo que por eso siempre digo que no podré vivir en un país donde sea así como perennemente el año nublado, porque sí, a mí como que emocionalmente siento que me afecta.
Cuesta mucho, a mí me ha tocado 6 meses vivir en Inglaterra, cerca de Londres, a ver, el país me pareció maravilloso y aprendí muchísimo, pero realmente llegó un punto que elegí de hacer un cambio, sobre todo cuando uno Claro. viene de una zona donde yo soy originario de Argentina también, y más o menos parecido a donde vivo aquí en Barcelona, tenemos sol bastantes días al año y claro, es complicado cuando uno no Mm. está acostumbrado. Sí, sí, sí. Pues nada, hay que aprovechar entonces si tenemos el sol ahí, que es un recurso valiosísimo para el cuerpo y para nuestra salud mental. Una duda. Oye, Diego, muchísimas gracias por estar en este podcast y por aclararnos todos estos conceptos maravillosos. Cuéntanos por dónde te pueden seguir en tus redes para que pues, no pierdan la pista de tus recomendaciones y por supuesto si alguien quiere tu asesoría también te pueda contactar. Bueno, muchas gracias a ti, Emilia, por invitarme. La verdad que me pasé un rato muy, muy agradable contigo y ojalá bueno, que sobre todo que resulte de interés para los oyentes. Me podéis encontrar rápidamente en Instagram. Mi cuenta es diegodecastro.es, ¿sí? En mi blog, que también es diegodecastro.es, para que sea fácil, diegodecastro.es en ambos casos. Y también que sepáis que tengo junto con mis dos queridos socios una academia de cursos relacionados con temas de salud, ¿sí? Una academia online, en las cuales, bueno, nuestro curso estrella está enfocado justamente en hipotiroidismo autoinmune. Ahí hablamos mucho de vitamina D y de muchísimas otras cosas para esta afección que a día de hoy afecta en torno a un 10% de la población. Entonces, la web donde podéis encontrar información y muchos recursos, inclusive recetas que incluyen pescadito azul y productos fuente de vitamina D, es academiareshape.com. Se escribe academia, reshape.com. Allí, bueno, son mis casitas digitales por donde nos podemos encontrar cuando queráis. Muy bien, pues todo esto lo dejaré apuntado en los comentarios de este episodio para que nadie se quede sin ir a mirar tus redes y ir a ver toda esa información buena y esas recetas con pescadito azul que yo también voy a mirar, que a mí me encanta cocinar. Genial, adelante. Bueno, Diego, seguro que nos veremos muy pronto porque hay mucho más que hablar de este tema. Pues encantado, encantado. Cuando quieras, quedamos. Muchas Hasta prontito. gracias. Muchas gracias. Adiós. Adiós.